Vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones, pero yo lo voy a leer en otra versión, así que los chicos allá en cabina me van a ayudar, se lo pueda ver en pantalla. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leerlo, o lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Lo puede ver en pantalla para que estemos en una misma versión todos y podamos entenderlo. Me gustó cómo lo expresa esta versión. Y dice la palabra del Señor: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renueva. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Parece si tenemos una palabra de oración, cerramos nuestros ojos. Amado Dios, gracias porque nos permites reunirnos aquí en tu casa, Señor, porque no tenemos ningún peligro o preocupación por venir, sino que tenemos esa libertad de buscarte, Señor, de rendirte adoración. Y en este momento de poder escuchar tu palabra y poder aprender de ella, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino sea tu Espíritu Santo enseñando a nuestras vidas, ministrándonos, Señor, guiándonos, Padre, para ser, Dios, lo que tú quieres que seamos y que podamos ser transformados por esa hermosa palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado al mensaje de esta mañana, Recuerda. No es la canción de Coco, va, recuérdame. No vamos a hablar de esa canción, pero hoy sí quiero hablarles de unos aspectos que estudiando la palabra, estudiando las escrituras, me he dado cuenta que son muy importantes. De hecho, creo que usted y yo tenemos en claro de que una de los campos de batalla más fuertes que tenemos como cristianos son nuestros pensamientos, ¿sí? Una de las batallas más fuertes que libramos y a diario, porque ¿qué día no piensa usted? Si usted no pensara, estuviera... Pero usted piensa. Entonces, todos los días tenemos esa oportunidad de obtener información. Y por eso el tema se llama Recuerda, y vamos a ver de diferentes formas por qué es importante esto. Y es que, mis hermanos, todos tenemos diferentes clases de recuerdos, ¿sí? A mí me causa gracia los que he visto en TikTok, que de repente ponen una música nostálgica y de repente sale... no sé si usted fue en algún momento al Mundo Feliz, por ejemplo, ¿verdad? Que ya cerró. Entonces ponen imágenes como el Mundo Feliz, niños jugando, elevando piscucha, jugando canicas, trompo, arranca cebolla, todas esas cosas que de cierta manera nos transportan a lo que era parte de nuestra niñez. Y todos tenemos acá diferentes tipos de recuerdos, sean buenos o sean malos. Yo sé que, por ejemplo, si a alguno les enseño uno de estos y hago el mate, ¿verdad? Imagínense el ruido, ¿verdad? Algunos probablemente se pongan nerviosos porque se recuerdan cómo los tastaseaban, ¿verdad? Y hay otros que yo me he fijado y no entiendo por qué, pero se jactan. Yo cuando les he contado, mira, a mí mi papá me pegaba con el cincho, a mí me pegaban con el cable de la plancha, con el chilillo, y lo dicen con gran orgullo. Yo no sé por qué se jactan de cómo les pegaban, hermano.
De verdad, no está bueno eso. Pero todos tenemos recuerdos diferentes, ¿verdad? Crianzas diferentes, por supuesto. Y a todo esto realmente, sea bueno o malo, y si estemos conscientes o no estemos conscientes, esto genera en nosotros ciertos patrones de conducta. Sí, todos lo que hemos aprendido, lo que recordamos, las experiencias que vivimos, nos hacen creer o no ciertas cosas. Por ejemplo, y yéndonos a algo bien directo. Por ejemplo, alguna persona que estuvo enamorada alguna vez. Una mujer estuvo enamorada de un caballero, este caballero le hizo pedazos la vida, como decimos, y la mujer dice, yo no vuelvo a creer en los hombres, ¿verdad? Yo no me vuelvo a enamorar. Tuvo una mala experiencia y por base de esa experiencia toma una actitud o viceversa, ¿verdad? Hombres que dicen, no, yo no me vuelvo a enamorar de una mujer y la misma situación, ¿ya? Diferentes cosas, diferentes experiencias nos generan esos patrones de conducta y todo eso lo almacenamos en nuestra cabeza. De hecho, para que usted se haga una idea, la capacidad del cerebro humano para almacenar información es de 2.5 a 3 petabytes. ¿Alguien sabe qué es un petabyte? Para que se haga una idea de la cantidad de almacenamiento, están los bytes, están los megabytes, están los gigabytes, están los terabytes y están los petabytes. En términos prácticos, para que usted lo entienda, esto equivale a 3 millones de gigabytes o 300 años de video continuo. Es de la capacidad del cerebro humano, ¿verdad? Aunque usted me diga, pero es que mira, a mí se me olvidan las cosas, pero eso es otro asunto. Pero la capacidad que usted tiene para guardar información es sumamente amplia. Entonces, la psicología, de hecho, entiende que los recuerdos no son necesariamente grabaciones perfectas del pasado, sino reconstrucciones que pueden cambiar con el tiempo, de verdad. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión de que están haciendo una actividad X, escuchan una música o de repente de la nada se acordaron de algo de su infancia y alguien como que le destapó, ya no me acordaba de esto, ¿verdad? Porque hay interconexiones que relacionan en nuestro cerebro las experiencias o recuerdos que nosotros tenemos. Entonces el cerebro trabaja de esta manera. Por eso es que los recuerdos tienen un impacto importante en nuestras vidas, porque primero, estos influyen en las emociones. Un recuerdo agradable puede generar bienestar, mientras que uno doloroso puede provocar tristeza, ansiedad o miedo. Por ejemplo, si usted ha ido a comer a algún lugar y esa comida le gustó y usted de repente otro día más adelante, semanas adelante, tiene hambre y por haber tenido esa experiencia en un buen lugar, dice, yo quiero volver a comer de eso. Y una mala experiencia, yo he visto casos de personas que han enterrado a un ser querido, a un familiar, y quedan traumados y dicen, yo no quiero volver a estar en un velorio, no quiero estar en un entierro porque me causó ansiedad, no me gustó esa experiencia. Y son cosas reales que suceden a las personas más habitual de lo que usted considera. Entonces, están ambas partes, recuerdos buenos, recuerdos malos. También estos moldean la identidad. La historia personal ayuda a responder preguntas como ¿quién soy? O ¿cómo llegué hasta aquí? Dicho esto, ¿verdad? Todos tenemos un contexto del lugar donde nacimos. Y usted me puede decir, mis padres son de tal pueblo, de Chirilagua, de Carasucia, de Chocolito, no sé, hay un montón de lugares, Coyolito, hay un montón de lugares que tienen nombres así. Y todos nos remontamos a ese contexto, ¿verdad? De las raíces nuestras, de las costumbres que habían en familia, de los alimentos incluso que consumíamos, todo lo relacionamos y eso bueno, nos forman como personas. También los recuerdos afectan la conducta, experiencias
que forman parte de nuestras decisiones presentes y nos ayudan también a asimilar diferentes situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Si, por ejemplo, si a ti te robaron alguna vez, te cortaste, esa expresión la tiene uno. Yo me corté, no sabía qué hacer, ¿sí? O de repente usted estaba cocinando y se le quemó el trapo, ¿verdad? Y no hay yo qué hacer. Entonces usted dice, para la próxima yo voy a hacer esto. Entonces, recuerdos también pueden contribuir a problemas de salud mental. Y estos están relacionados a trastornos del estrés postraumático, ¿verdad? Experiencias, como le mencionaba anteriormente, difíciles o dolorosas. Sin embargo, todas estas experiencias o recuerdos, a través de ciertos procesos terapéuticos, pueden aliviar, ¿verdad? Esas experiencias dolorosas para bajar la carga emocional. Por eso, mis hermanos, es importante reconocer cómo es que usted y yo administramos los recuerdos y qué importancia le damos a estos, porque normalmente en nosotros sobresalen aquellos comportamientos según las experiencias. Todo eso se lo digo desde un concepto meramente psicológico. ¿Y por qué? Obviamente nuestra base es bíblica, de lo que les voy a hablar, pero es importante también verlo desde un aspecto psicológico, así como es importante que usted vaya al médico, ¿verdad? Usted no le pregunta al doctor, mire, ¿usted es cristiano? No, no es cristiano. Usted solo quiere que le dé medicina, ¿sí? Entonces la psicología igual también es importante para nosotros entender ciertos aspectos del comportamiento humano. Pero ahora sí, yendo a la escritura, vamos a leer nuevamente la misma cita que leímos en Lamentaciones 3:19-24 en la misma versión. Y mire lo que dice. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Ahora, mire bien, una de las cosas que más sucede es que los pensamientos intrusivos suelen venir casi por habitual cuando tenemos una mente desocupada. Cuando estamos en nuestros tiempos de ocio y a veces agarramos tiempos de ocio más de lo que deberíamos, nuestra mente empieza a imaginar escenarios y a pensar cosas a lo tonto. Entonces es ahí donde el enemigo puede llegar a meter algún dardo para influenciarnos, para inducirnos a cosas que no agradan a Dios, a cosas que son incorrectas o a cosas que pueden llegar a deprimirnos. Como lo dice este versículo, recuerdo mi tristeza, mi soledad, mi amargura y sufrimiento, me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Suele suceder eso, ¿verdad? Que de repente, bueno, voy a seguir leyendo. El versículo 22. El 21. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Note bien esto, que esta persona entendía que aunque hubieran momentos de tristeza, aunque recordara los momentos de dificultad, dice, pretendo mantener mi esperanza en una cosa. Y él recordaba las misericordias y la fidelidad de Dios en sus vidas. Pero una de las cosas a las que usted y yo tenemos que tener cuidado es cómo nos estamos aferrando al pensamiento de la vida que teníamos antes. Porque puede suceder de que hayan personas que dicen, no, yo me acuerdo antes de ser cristiano, dicen. Yo antes tenía negocios, me iba bien, hacía mi dinerito, me iba bien en el trabajo, dice. Pero ahora dice que he buscado del Señor, ya no me va igual, todo me cuesta más, tengo más problemas.
Y sabe, tenemos que tener cuidado en no divagar en esa clase de pensamientos, porque aunque usted diga la vida de antes era mejor, usted se está engañando porque antes no tenía a Cristo. Ese dinerito extra que usted a veces recuerda, ese dinerito extra lo va a llevar a la perdición. Pero a veces en nuestra mente nos enfrascamos. El pueblo de Israel tuvo este error de pensamiento después de que salió de esclavitud del pueblo y cuando estaba en el desierto y decía, yo me acuerdo cuando estábamos allá como esclavos en las ollas de carne, de verduras que nos daban de comer. ¿Cuál zapato? Ellos estaban como en el secot, ¿verdad? Puro frijoles y arroz y tortilla. No crea que esa olla es de carne. ¿Cuándo ha visto usted eso en una cárcel? No, y menos en esos tiempos. Entonces, tengamos cuidado en no añorar nuestra vida lejos de Dios, porque eso al final era un engaño. Por eso, cómo administramos nuestros recuerdos es muy importante, porque podemos caer en la trampa de añorar cosas que nos alejaban de Dios. Tengamos cuidado en eso. Entonces, acá vemos la importancia de recordar las promesas de Dios en nuestras vidas. Por eso en la Biblia, el acto de recordar tiene un profundo valor espiritual. De hecho, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, como antes, obviamente no había ni tecnología y difícilmente habían formas de escritura en todas las casas. Sin embargo, siempre se pronunciaban los dichos, los mandamientos, las promesas de Dios de generación en generación. Decía, y díselo a tus hijos al levantarse, por la tarde, al acostarse. Siempre había un recordatorio de los mandamientos, de las leyes, para que las familias completas pudieran seguir estos principios. Y nosotros también tenemos que aprender a identificar qué es lo que estamos escuchando, porque normalmente lo que más escuchamos es lo que más tiene nuestra mente recopilada. ¿No le ha pasado en algunas ocasiones que usted escuchó una canción y se le quedó pegada esa canción y usted dice, yo no me puedo sacar esta canción? Y fea la canción, pero uno se acuerda de esa canción y dice, no me la puedo sacar de la cabeza. Así como una canción se puede pegar, como decimos nosotros, también nosotros tenemos la capacidad de, si escuchamos suficiente alabanza, si escuchamos suficiente prédica, si leemos la escritura, lo que vamos a recordar son esas cosas. Pero si lo que hacemos es ver novelas, es escuchar a la chismosa de la vecina, si estar pendiente de la vida de otros, cuando tengamos problemas, lo que vamos a recordar es, ¿qué haría mi amiga la chismosa? Y estaríamos pendientes más de eso que lo que la Biblia nos enseñara. Con frecuencia, la palabra nos invita a recordar su fidelidad, el amor y la ayuda de Dios para reconocer y fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso Deuteronomio 8:2 dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Y los salmos también en la escritura, David y los diferentes personajes que escribían hacían una remembranza de todo lo que Dios había hecho. Yo les pregunto, ¿cuántos Dios les ha respondido, les ha dado algún milagro alguna vez? Levante la mano. Pero seamos honestos, ¿a cuántos se nos ha olvidado a veces lo que Dios ha hecho por nosotros? Y hay que ser honestos. A veces se nos olvida y se nos olvida en dos puntos. Cuando nos ha ido súper bien, porque se nos va la chaveta de que no, pues porque yo aquí, yo soy el bueno y me olvido de Dios. O cuando algo me va mal y olvido todo lo que Dios ya ha hecho por mí. Si Dios lo hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy. Si Dios hizo un milagro en tu vida tiempo atrás, Dios te puede volver a bendecir con otro milagro. Pero a veces lo olvidamos. Y es aquí la importancia, mis hermanos, de este tema. La importancia de saber cómo es que llevamos nuestros pensamientos. Otro aspecto por lo cual es importante es para no vivir atrapado en el pasado. Y la Biblia reconoce el dolor del pasado.
pero nos anima a no permanecer definidos en él. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mira el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, la palabra olvidar no es que te dio Alzheimer y que ya no te vas a volver a acordar, sino que se refiere o da a entender a no dejar que el pasado controle el presente. A eso se refiere. Y una de las cosas, mis hermanos, que usted y yo tenemos que aprender a cuidar respecto a nuestro pasado es tratar de limitar lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque hay personas y muchas veces cometemos el error de condicionar las bendiciones de Dios a nosotros por la vida que llevábamos antes. Y muchos siguen dentro del camino del Señor y se autoflagelan diciendo, es que la vida que yo tengo es un castigo de Dios por lo que yo era antes. Y hermanos, eso no es así. Dios no quiere que vivamos condicionando la misericordia, el amor de Dios, porque el Señor hace nueva todas las cosas y lo vamos a ver en un momento. Pero por eso este versículo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y eso es importante. El otro porque es necesario es porque ayuda al perdón y la restauración. La Biblia, mis hermanos, presenta el perdón como un camino hacia la reconciliación de nosotros y Dios. Y también obviamente a las personas. Porque perdonar no necesariamente es sinónimo de olvidar lo que ocurrió, sino a decidir que eso que sucedió antes no me va a gobernar por el resentimiento y no me va a afectar. Es como cuando usted ha tenido una herida, ¿verdad? Obviamente recién hecha una herida, uno la cuida, pero ya cuando esa herida se ha cicatrizado, usted la puede tocar y no le pasa nada. Es igual con el perdón. Cuando hay perdón, no duele. Entonces, en ese sentido, necesitamos aprender a administrar correctamente nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque si no, esto nos van a definir a nosotros como personas. Hermanos, una buena o mala experiencia no define las temporadas que Dios tiene para nuestra vida, porque hay un propósito más grande que cualquier tipo de experiencia que nosotros podamos tener. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo restaure nuestra mente, nuestro corazón, para que dejemos de vernos como huérfanos. Dejemos de vernos como, la madre soltera, el viudo, la viuda, el que fue abusado, el que recibió maltrato. Porque cuando nos enfrascamos en esas experiencias, muchas veces lo tomamos como nuestra identidad. Y eso en Dios no funciona así. El propósito de Dios y lo que somos en Cristo es mucho mayor que cualquier experiencia negativa que usted haya tenido. Y es lo que debe acercarnos a su palabra. ¿Por qué? Porque si no, vamos a justificarnos, vamos a limitar el poder y la obra de Dios en nosotros. Y hoy sí, 2 Corintios 5, 17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo les pregunto, ¿a cuánto les gusta estrenar ropa? Levante la mano.
A mí me gusta estrenar ropa. ¿A cuánto les gusta estrenar un perfume nuevo? Levanta la mano. Si no le gusta, ahí sí se lo regala y me lo dan a mí. Oye. A mí sí me gusta. Y en el Señor dice la Escritura que todas las cosas son hechas nuevas. Imagínense que le digan, bueno, hoy usted se ha ganado un cambio de armario. Usted va a botar toda su ropa porque le vamos a dar ropa nueva. Aleluya, dijéramos, ¿verdad? Estábamos bien contentos. Pero pasa algo bien curioso en la ropa y usted no me va a dejar mentir. Tenemos una camisa, ¿verdad? Y esa camisa nueva la usamos para ocasiones especiales. Ya cuando va pasando el tiempo, la usamos como una camisa casual. Pero ya cuando está viejita, la usamos de pijama, ¿sí? Ese es el proceso de una camisa. Pero en el Señor no tenemos que tener ese tipo de pijama, ¿verdad? De comportamientos negativos, de cosas que no agradan a Él. Amén. En el Señor sí, porque en Él todas las cosas son hechas nuevas. Usted me dice, no, Josué, yo no tengo problemas con mi pasado, dice, o sea, yo tengo superada mi niñez y no tengo trauma con eso, va, ok, se lo compro. Pero ¿y qué tal que usted me dice, tengo superado mi pasado, solo no quiero ver a mi ex y voy a estar bien? No quiero ver a esa amiga que tenía y estoy bien. Cuando hay esas ciertas espinitas que no podemos ver, que no podemos ni en pintura, como decimos, o no lo escuchamos porque ya nos empieza a destemplar los dientes de la cólera, ahí hay cosas que Dios necesita trabajar en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no administrar eso, muchas veces podemos tener momentos o temporadas en las cuales nuestra alma se siente cansada, nos sentimos agobiados de la rutina, hacemos las cosas, mire, no hay nada más feo que hacer las cosas en automático, que andar, o sea, que uno va ido, absorto, que uno se sube al bus o va manejando y de repente, ay, voy manejando o voy en el bus y reaccionamos porque estamos tan metidos en nuestros pensamientos. E incluso hay personas que vienen a la iglesia porque es parte de una rutina, porque dijeron ayer sábado, ¿qué tengo que hacer mañana? Bueno, tengo que lavar ropa, tengo que ir a la iglesia, voy a ir al segundo culto, tengo que ir a cocinar. Y cuando salen de la iglesia es ya fui a la iglesia, ¿verdad? No, venir a la iglesia no tiene que verse como una vez más, tiene que venirse como el lugar donde nos recargamos, donde nos sentimos libres, donde sentimos que el Señor nos habla, nos llena. No lo debemos de ver como una responsabilidad en nuestro checklist, en nuestra agenda. Tiene que ir más allá. Esa presentación delante del Señor tiene que ser más intencional. Entonces de repente también nos sentimos así, perdidos a nosotros mismos. Personas que usan ese término, me he perdido a mí mismo. O llegan puntos en los cuales están tan cansados que solamente esperan un milagro. El milagro de que esa mala noche que tuvieron les haya ayudado lo suficiente para cuando despierten se sientan mejor. Porque no hay nada que los consuele. Todas esas cosas, mis hermanos, son etapas en nuestra vida que tenemos que aprender a depositarlo en las manos del Señor. Y lo importante es no lo que yo digo, lo que la palabra del Señor dice. Mire Lucas 6:21. Bienaventurados, dice, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Por qué? Reiréis. Dile a que tienes a la par, vas a reír nuevamente. Y mira qué bendición, porque eso es una promesa del Señor. Todos sabemos que bienaventurado lo podemos interpretar como doblemente bendecido, pero también significa verdaderamente feliz, dichoso, afortunado o bendecido
por Dios. Esto, mis hermanos, no se refiere a una felicidad basada en circunstancias, sino en la condición de que hemos recibido el favor de Dios y vivimos conforme a su voluntad. Esta palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, es makarios, que describe a una persona que goza del favor y la aprobación de Dios. En otras palabras, aunque usted no esté teniendo el mejor de sus días, usted dice, yo reconozco que Dios está conmigo. Aunque las cosas no le estén saliendo de la mejor manera, usted dice, yo estoy confiando que estoy dentro de la voluntad del Señor y al final me va a ir bien. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Ese es el impacto que causa corazones entregados al Señor y corazones que confían y recuerdan sus promesas. Pero también entendemos que hay promesas del Señor que se activan únicamente cuando hay tiempos de quebranto. Siempre que tengas estos tiempos de quebranto es porque Dios viene a quererse revelar de una forma diferente a tu vida. Y de hecho, los nombres que encontramos refiriéndose a Dios vienen producto de momentos de crisis, de momentos de quebranto. Una de esas primeras mujeres que tuvo un momento en el cual había crisis, pero reconoció a Dios, fue con Agar. Usted conoce la historia de una mujer que era esclava egipcia, que estaba en el manto, en el mando de Abraham y Sara. Y en ese tiempo, usted, resumiendo, el Señor les había dado una promesa que iban a tener un hijo. Sara, como dijo, bueno, yo soy estéril, y al ver que no sucedía nada, le dijo a su criada, métete con mi marido para que tengas un hijo, ese hijo va a ser mío. Ahí empezó el alquiler de vientre, ¿verdad? Y después de eso, ella se sentía mal, ¿verdad? La Sara, porque la Agar la miraba como con desprecio. Entonces la Sara también la empezó a chunguear hasta el punto que se hostigó y se fue. Cuando se fue, Agar se fue solo con su panza. Imagínense, una mujer embarazada huyendo, que no se fue para donde su mami, no se fue para donde su vecina, se fue al desierto. O sea, su expectativa de vida era realmente corta o baja. Pero aún en esto dice la escritura de que el ángel de Jehová se le apareció en un arroyo a Agar y le hace la pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y eso lo dice la escritura. Y ojo acá, esta pregunta también es importante que la analicemos nosotros hoy. ¿De dónde vienes y a dónde vas? No me voy a decir, vengo de mi casa, porque yo sé, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que te movió a venir a la iglesia? Y ahora que estás aquí, ¿qué pretendes después de eso? Ah, no irme al infierno. No hablamos de eso, sino que debemos entender primero, reconocer de dónde Dios me sacó. Reconocer de la necesidad que tenía y que sigo teniendo de Dios. ¿De dónde vienes? ¿De dónde Dios te ha sacado? Y la segunda pregunta, que lo vemos en la escritura, ahí dice, ¿a dónde vas? Pues es necesario que encontremos el propósito en Él. Y esto es importante porque al reconocerlo, podemos recibir dirección de Dios. Entonces el ángel de Jehová le dice que se regresara donde Sara y que se sometiera a ella. Y Agar llama a Dios en ese momento. Con esta revelación que tuvo de Dios, lo llama por el Roy, que significa tú eres Dios que ve. Mire qué hermoso eso. ¿Por qué? Porque ella sintió que Dios la miró con amor en su momento de dolor y quebranto. Increíble. En ese momento difícil es donde Dios se le reveló. Y ella dijo, eres el Dios que me ve.
Así que yo te vengo a decir que tenemos ese mismo Dios, que aunque tú sientes de que te ignoran, de que no toman en cuenta tu palabra, que te han hecho a un lado, Dios es el Dios que te ve. Él te ve, Él está pendiente de ti, Él no te ha dado la espalda. Vemos otro caso más adelante con Abraham, cuando Dios lo pone a prueba para sacrificar a su hijo. Al final, usted sabe también la historia y le dice a Dios que se detenga. Pero él tenía la fe que algo iba a suceder y es ahí donde Abraham llama a Jehová, Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Por eso, mis hermanos, es que a veces Dios quiere llevarte a esos puntos de quebranto en tu vida para que confíes y dependas de Él. Entonces aquí entendemos y podemos comprobar que lo que nos define es nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque el enemigo es donde busca atacarnos para que dejemos de servir, para que dejemos de orar, de congregarnos. Pero algo que podemos tener claro, que los que son padres, su hijo haga lo que haga, sigue siendo su hijo. Y para Dios, si usted es su hijo, no hay cosa mala que haga para que Él te llegue a aborrecer. No por eso vas a hacer lo que quieras. No me malentienda. Pero los que son hijos, los que han sido lavados por su sangre, siempre van a ser sus hijos. Por eso, hermanos, recuerde todas las promesas que Dios le ha dado y no olvides en tus momentos de oscuridad y de tinieblas lo que el Señor te dijo en la luz. No olvides lo que el Señor ya habló a tu vida en los momentos donde Él se te ha presentado. No dejes que el desánimo te haga retroceder a un lugar donde no perteneces. Y entiende que no puedes recibir un milagro si no hay crisis. Por eso es importante que debamos aprender a confiar en Dios aún en las tempestades. Y aquí hay dos puntos de vista. Está cuando Jesús estaba en la barca, sus discípulos estaban asustados porque había una fuerte tormenta. Los discípulos fueron a llamar a Jesús, que estaba pues tranquilito, ¿verdad? Dormido. Porque querían que hiciera algo. Jesús los reprende, sí, calma la tempestad. Pero a veces, hermanos, el milagro no va a estar en que la tempestad se calme. El milagro va a estar en que tu corazón pueda tener paz. En que tú te calmes. ¿Sí? Porque a veces uno reacciona así, no, pero ¿qué voy a hacer? Y se desespera. A veces tú necesitas un... Tranquila, yo estoy contigo. A veces el milagro es que la calma del Señor venga a nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y algo que me llama mucho la atención, que lo he aprendido a lo largo del tiempo, y es que Dios le habla de diferente forma a los hombres que a las mujeres. ¿Sabía usted eso? Dios le habla de diferente forma. Y ojo acá, no vayan a caer en eso de que, es que Dios es machista, es que la Biblia es machista. Estudio un poco la Biblia para poder entender, pero a lo que me quiero referir en específico es que vamos a ver en la Escritura. Cuando Dios quiere hablarle a un hombre, lo llama y le dice, ve y sube a la montaña. La mayoría de veces Dios llama al hombre para sacarlos de su comodidad y le dice, papito, necesitamos hablar, ve y sube la montaña. Vemos en el caso de Noé, que subió el Ararat, Moisés subió el Sinaí, Elías subió el monte Oreb, Josué el monte de Baal, y sin embargo, aunque Dios tenía esta forma de comunicarse con los hombres, que los llamaba a la montaña, con las mujeres no hacía así.
En la Biblia no vemos registradas mujeres que subieran al monte a orar. En la Biblia vemos de que cuando Dios quería hablar con ellas, se les presentaba directamente. Él descendía y las visitaba. Vimos el caso de Agar. Agar en el desierto se le aparece el ángel de Jehová. María se le aparece en su casa. A la mujer samaritana se le aparece en el pozo. A María Magdalena se le aparece afuera de su casa. Entonces, Dios nunca las hizo escalar. Mire qué bendición tienen las mujeres. Tienen un trato especial del Señor. He hecho la primer promesa fue para una mujer en Génesis 3. Cuando le dijo de la simiente, del vientre, de lo que iba a suceder en ellas. O sea, hay una gran bendición en las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios las visita con ternura por la forma en la que fueron diseñadas. Así que hombres que están acá tienen que entender que si en algún momento ustedes quieren salir adelante, Dios te va a sacar de tu zona de confort. Dios a los hombres los llama siempre a salir de su zona de confort. Te va a quitar la comodidad, te va a mover a que hagas algo. ¿Por qué? Porque Dios al hombre le da visión y a la mujer cuando le habla le da propósito. Y eso es importante. Y los hombres muchas veces no quieren entender eso. Y no es, y ojo, un hombre puede estar ocupado, pero aún así estar cómodo. Dios te llama a salir de tu zona de comodidad. Y mientras tú no escuches esa voz de Dios, tú no vas a ser capaz de darle la mejor dirección a tu familia, a tus hijos. No puedes. El hombre es el que lleva la carga de la visión. Así que, y las hermanas, pues, de recibir esa gracia especial que Dios les ha dado. Y voy finalizando. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, necesitamos aprender a recordar sus promesas. Si Él dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho promesas a tu vida, Él las va a cumplir. Y también, si alguien dijo algo negativo de ti, pero el Señor no lo ha dicho, eso no va a suceder. Porque nadie puede maldecir lo que el Señor ya bendijo. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años. Se los conté el de las 8. Yo iba en bus hace años. Iba para la universidad. Y la cuestión, que iba tranquilo, llevaba mi teléfono, mi cartera acá. Y de repente el bus iba algo solo. Se me ponen dos sujetos, uno atrás y uno a la par. Y uno, ¿verdad? Ya empieza, protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo no sé y no les voy a exagerar porque no vi como que quisieron hacer el mate o que me estaban apuntando o que me estaban poniendo algo. Yo no lo vi, así que no les voy a exagerar. Pero obviamente el que estaba ahí a la par me toca así para que lo voltee a ver. Y obviamente uno ya presente. ¿Qué pasó? Hey, morro, me dice. Sácate el phone, me dice. Así como hablan de delicados, ¿verdad? Y yo le dije, y yo me le quedé viendo, sácate el phone, pues, me dice. Y lo volteé a ver, como le digo, estaba aquí. Y el otro lo tenía atrás. 2 contra 1. Y yo le dije, mira, yo soy cristiano, le dije.
mira, me dice, a mí qué me importa que vos seas cristiano, que me dejes el teléfono, te estoy diciendo, me dice. Si no querés que te bajemos aquí, me dice. Y esos momentos son tensos, va. Pero me dio cólera que me dijera eso, fíjese. Y vine yo, me volteé otra vez y le dije, mira, le dije, si Dios te ha dado permiso que me quites el teléfono, te lo vas a llevar. Pero si Dios no te ha dado permiso, no me vas a tocar, le dije. Cuando le dije eso, se choqueó, se friqueó, se quedó que no hallaba qué hacer. Y le dice al que estaba detrás de mí, vámonos, a este no, le dijo. Y se fueron para atrás y no me pasó nada. Y no me tocaron. Para la gloria de Dios. Sí. Obviamente yo estaba yo estaba enchiviado, estaba preocupado. Y dije, qué buena frase, dije yo también. Porque sí, o sea, créame, yo en ese momento, pues, yo creo que el Espíritu Santo me dijo que hablara eso. Yo le dije, si Dios no te ha dado permiso, no lo vas a hacer. Y eso es lo que nosotros, hermanos, nuestra fe tiene que estar siempre en las promesas de Dios en nosotros. Sí, escrito está. Hermano, ahora hay una corriente de manifestaciones que la gente dice, yo manifiesto que yo soy abundancia, dice, yo soy alegría, yo soy no sé qué, yo atraigo aquí, yo atraigo allá. No, hermanos, nosotros no atraemos nada. Nosotros vamos a creer en Dios, vamos a creer en sus palabras y lo que Él ha dicho para nosotros, eso es lo que va a suceder. Amén. Nada de horóscopos, nada de leer esas cosas. No. Somos lo que Dios dice que somos y nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Por eso debemos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, para que el Señor guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.